Vamos a hablar ahora de la segunda parte de las cuestiones de métrica. Es un tema un poco más complejo. Todo lo que vimos de acentuación en la primera parte de esta serie, van a ser 3 videos, es básico para todo esto que vamos a estar hablando en esta segunda sección. Como les decía en el video pasado, aunque sí está pensado como para alumnos de bachillerato, voy a intentar dar todas las bases para alguien que esté buscando estudiar la poesía clásica o esta poesía em, tipo soneto o este tipo de poemas que son muy famosos y que son, pues, que van en desuso por todo el conocimiento y todas las cuestiones técnicas que se necesita saber para poder escribir poemas de este tipo. Y además, la rima, que es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, pues es una herramienta que ha ido cayendo en desuso por cuestiones tanto de que buscamos que la poesía sea un poco más natural y por otra parte a mucha gente le llega a fastidiar la rima o el sonsonete de la rima. Entonces, es un estudio, digamos, que se ha ido abandonando, pero que es importante conocer si queremos entender bien de qué hablamos cuando hablamos del ritmo o por qué algunas personas consideran el soneto el tipo de poema más difícil de escribir. Entonces, vamos a empezar con esto. Tenemos lo primero y antes que nada hay que definir lo que es un poema, lo que es un verso, lo que es una estrofa, todas las partes de las que vamos a estar hablando, vamos pues a definirlas para que no haya confusión o que no haya problemas cuando hablamos de una o de otra cosa. Entonces, vamos a empezar a hablar de un poema. Un poema es todo esto. Es decir, toda la composición junta o todo completo se llama poema. Dentro del poema tenemos párrafos cuyo nombre correcto es estrofa, que son estos conjuntos de versos, y al igual que el párrafo, las estrofas se supone que tienen una sola idea o tienen una unidad de pensamiento dentro de ellas. Es decir, si tenemos una idea como que sale el sol y en el siguiente verso tenemos algo como los barcos se hunden, pues están como bastante desconectados y sería mejor pues separar las dos ideas en dos estrofas diferentes, darle su vuelo, darle su intención o darle su espacio a una idea y luego permitir que la otra se desarrolle de manera correcta o de manera adecuada, ¿no? Y dentro de las estrofas tenemos estas líneas que en la narrativa o en la prosa se llamarían renglones, pues bueno, en la poesía se llaman versos, así de sencillo. Tenemos verso es cada línea, luego la estrofa es el conjunto de versos y el poema es el conjunto de estrofas. Quizás no sea la mejor definición, pero pues nos ayuda por lo menos para entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, esto es un poema de manera muy general. Em, Tenemos dos tipos de poemas, que tenemos los poemas estróficos, que son justamente estos de los que voy a hablar ahorita, y tenemos los poemas no estróficos, cuya característica principal es que no siguen las mismas reglas que siguen estos poemas que estamos hablando ahorita. Un poema estrófico, para empezar a delimitar nuestro tema, es un poema que va a separarse en estrofas. En el caso del soneto tenemos dos cuartetos y dos tercetos. Se llaman cuartetos porque tienen 4 versos y tercetos porque tienen 3. Entonces no es como muy difícil esa parte. Y además tenemos la cuestión de que la estrofa ya tiene el número de sílabas, el número de versos ya contado, y si queremos agregar en el caso del cuarteto, un quinto verso, pues va a saltar o va a desentonar de la estrofa que ya está, y es mejor si hacemos un quinteto en el caso de que queramos 5 versos. Ya tienen las rimas hechas, ya tienen como todas las partes ya están establecidas. No podemos modificarlas o es muy difícil que podamos modificar una de ellas de manera exitosa. Sí se puede porque, bueno, tenemos el verso alejandrino, tenemos algunos juegos que se hacen con estas estrofas, pero en general la estructura ya es muy sólida, ya no hay como muchas variaciones que se le puedan hacer y eso es como lo principal del poema estrófico. Em,
Aclaro dos cosas. En el caso de las estrofas, casi todas van a utilizar rima consonante. De hecho, ahorita estoy pensando rápido y no recuerdo una que tenga rima asonante. Aclaro las cosas. Una rima consonante la vamos a tomar una palabra como traslúcido. La rima consonante va a agarrar toda la palabra o todas las letras, si queremos entenderlo así, a partir del acento. Y con estas letras o con este conjunto de sonidos va a buscar unas que coincidan. Tendría que terminar en úcido, ¿no? No se me ocurre nada ahorita, pero a lo mejor agarré un muy mal ejemplo, pero podemos pensar en algo como cartera. Vamos a utilizar los conocimientos básicos de acentuación que hablábamos la clase pasada y vamos a ver que cartera es una palabra grave. Aquí lo que nos interesa es que está asentado en la E. Como sabemos, las vocales son las que tienen el acento. Entonces vamos a buscar cosas que terminen con era, acentuadas a partir de la E. Esta es la parte más importante para la rima consonante. Como el acento está en la E, pues vamos a tener que buscar algo con era. Y podemos decir fuera, yera, sillón, yera. ¿Sería se escribe así? No estoy muy seguro. Fuera, diera, muera, carretera. Bueno, creo que entienden el punto. Todas estas terminan con era a partir de la vocal acentuada. Esta es la rima consonante y tenemos la otra que es la rima asonante. También vamos a tomar a partir de la letra acentuada, de la vocal acentuada, pero no nos va a interesar si tenemos si tenemos las mismas consonantes que en el acentuado, perdón, o en la rima consonante. Esta es la rima consonante. Como les digo, nada más para englobarlo en el comentario, la rima consonante es aquella que rima todo a partir del acento. La rima asonante es aquella que solo coincide en las vocales. En el caso de muera, que es la que recuerdo, podríamos decir llueva. Aquí estamos viendo que, aunque sí es la misma vocal la que está acentuada, la letra, la consonante, para tener los nombres correctos, es diferente. En uno tenemos V y en el otro tenemos una R. Esa es la diferencia entre los dos tipos de rima. La ventaja de la rima consonante es que se puede escribir muy fácil. Si se fijaron, salió una palabra tras otra cuando estaba pensando. Y la rima sonante, la ventaja que tiene es que como no coinciden todos los sonidos, es más difícil que nos aburra. Y justamente en la música popular vamos a utilizar o vamos a encontrar mucho más rima asonante. Es muy difícil que te aburra, pero sí nos ayuda a tener los sonidos presentes todo el tiempo. Entre caballero, dinero, veo, por ejemplo, tenemos tres palabras, dos coincidieron porque pues, no, es más fácil la consonante, pero veo ya suena muy diferente a caballero, aunque contienen las mismas vocales. Entonces, en la cuestión de las estrofas, vamos a hablar casi exclusivamente de la rima consonante. La asonante sí existe, pero es mucho, pues se deja un poquito de lado. Se deja más para la poesía no estrófica. Y bueno, vamos a hablar un poco de un verso. Los versos tenemos varias maneras de establecerlos o de crearlos. La definición más sencilla es como una idea expresada completa, como lo mismo que una oración, es básicamente la misma definición de una oración. Una idea expresada de manera clara y bueno, es más o menos eso. Un enunciado, conjunto de palabras, pues también, pero bueno, esas definiciones siempre me han causado conflicto porque conjunto de palabras pueden ser mesa, silla, perro, y no es necesariamente que expresan una idea.
Entonces, lo importante de los versos es que nos digan ideas completas. Y justamente Quevedo y mi maestro Felipe San José siempre me dijo, Lope de Vega es mejor poeta que todos los demás porque él sí logra establecer ideas completas eh, y no está como tan trabado dentro de su poesía. Ahorita vamos a hablar de eso. Habíamos dicho que un verso es una línea poética, pero dentro de los versos existen dos tipos, que son los de arte menor y los de arte mayor. Los de arte menor se llaman de arte menor porque no necesitan mucho esfuerzo para hacerse. Son son versos que nos vienen de manera natural, son versos que pues no tenemos que pensarlos mucho y que, digamos, necesitan menor dominio de la lengua. Ese es como el origen del nombre, porque también tienen su chiste. Y tenemos los versos de arte mayor, que son los que son de 9 sílabas o más, que son un poco más difíciles porque como no se dan de manera natural en el español, esto tengo que aclararlo, arte mayor y arte menor son cuestiones del español, como de manera natural no se nos da los versos de 9 sílabas, entonces tenemos que hacer combinaciones como 5 más 4, 6 más 4, y aquí tienen todas estas ideas, ¿no? El chiste es que de los versos de arte menor, tenemos que sumar 2 de arte menor para formar uno de arte mayor. Y ahora, hay una cuestión que no anoté en las diapositivas. Hay una conveniencia para cuando hablamos del tipo de verso del que estamos hablando. Y los de arte menor se van a escribir con minúscula, perdón. Entonces podemos decir 8A, quiere decir un verso de 8 sílabas de arte menor. Y los versos de arte mayor se suelen escribir con mayúsculas. Entonces podemos poner 9A. La A nos va a representar la rima, y ahorita voy un poquito a eso. Pero lo importante ahorita es, lo esencial de esta parte es recordar que existen versos de arte menor, que son los más fáciles, y los de arte mayor, que son los más difíciles. Existe un tercer tipo de verso que lo agregué aquí nada más para tenerlo y mencionarlo de una vez, que es el verso libre, al que no le importa si tiene 2 sílabas o si tiene 20 sílabas, lo que interesa es más la musicalidad que tiene. Como no sigue ninguna de las convenciones que está aquí, no lo vamos a hablar el día de hoy, pero es importante que sepamos que existe. Y eso, bueno, se desarrolla o es el nuevo camino de la poesía, digámoslo así. Ahora, vamos a la parte pesada, es una cuestión un poco más teórica. Vamos a hablar de las estrofas más comunes del español. Casi todas se derivan de versos de 7, 8 y 11 sílabas. Esos son los 3 números mágicos de la poesía española. De manera muy rápida, casi todos los versos, o cuando hablamos de manera natural, una de las cosas más comunes es que hagamos frases de 8 sílabas. Entonces, para el español, la medida más natural o más común, si quieren utilizar otro término, es la medida de 8 sílabas. Entonces, por ejemplo, el romance, que es uno de los poemas más bonitos, o el tipo de poema más bonito del español, utiliza 8 sílabas porque es un poema que nace directamente en nuestra lengua. En el caso de el soneto o del cuarteto, que ya está mencionado aquí, son poemas que se importan del italiano, donde el italiano tiene el 11 como un número más común. Entonces, para el español es más difícil hacerlo y requiere más técnica y más dedicarse a crear estas cosas. Bueno, habíamos dicho que una estrofa es el conjunto de versos que no se puede alterar. Y ya. Entonces, tenemos aquí varios tipos de estrofa. No me voy a detener mucho en cada uno, solo para que empiecen a agarrar la onda y pueden tomarle captura de pantalla a esto o así. Realmente no es como tan complicado. Vamos a tener, perdón, ahí está. Vamos a tener varios tipos de estrofas o varios tipos de conjuntos de versos y empezamos siempre, o una de las primeras que aprendemos es la copla. La copla es un tipo de poema muy sencillo que tiene 8 versos y que va a rimar uno sí y uno no. Más bien, uno no, que es la X que aparece aquí, y uno sí, que es la A. Una de las conveniencias generales
del estudio o de la teoría literaria es que cuando tenemos una X o una letra suelta o una, pues sí, una X es lo más común, quiere decir que no hay rima, no rima. Y las vocales o las primeras letras del abecedario de la A hasta la F, G, una cosa por ahí, van a ser las letras que sí riman. En este caso tenemos la copla, 8X, 8A, 8X, 8A, quiere decir que tenemos un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos, y que el primero no importa si no rima, pero el segundo a fuerza tiene que rimar con el verso número 4. Es un tanto tediosón, pero esa es la manera en que decimos cuando una cosa rima con otra. La copla es esta la vamos a encontrar mucho en literatura medieval, y luego cuando viene Jorge Manrique, va a popularizarse mucho la copla de pie quebrado, que tiene una fórmula idéntica, pero en vez de tener 8 sílabas en el cuarto verso, perdón, va a tener solo 4. Y es una cosa que le da una musicalidad muy bonita, porque se oye como, justamente como que te están interrumpiendo para, para que siga el aliento poético. Es interesante, si a alguien le interesa, está la Coplas a la muerte de mi padre, se llama, es el poema más famoso de copla de pie quebrado, perdón, a la muerte de su padre, es el nombre correcto. Esa es la de copla de pie quebrado. Y tiene una musicalidad muy bonita justamente porque le da, no, como no completa el verso, se oye como interrumpido y se oye, pues, no sé, diferente. Una de las ventajas de utilizar las estrofas es que nos permite marcar un ritmo muy fuertemente, pero cuando ese ritmo cambia, se nota. Y bueno, es a lo mejor ya con mucho oído, pero sí se llega a percibir cuando se altera o cuando se interrumpe o cuando termina antes de que debe terminar. Entonces, bueno, si les gusta esto, después de practicarlo un tiempo, pues van a fijarse que justamente es esto, que vamos haciendo oído. Vamos a pasar a los primeros de arte mayor, que son terceto, cuarteto, cuaderna, vía, que son tres poemas diferentes o tres tipos de poemas diferentes. El terceto es muy sencillo, vamos a tener una rima que, digamos, abraza a la rima que está abajo. Vamos a tener dos rimas que van separadas por otra rima que va separada por otra rima. Esto se llama rima abrazada porque parece que la rima se abraza entre sí y que deja el espacio de los brazos, digámoslo así, ¿no? Entonces, esta es la rima abrazada. El terceto justamente va a tener una rima abrazada de este tipo. Y en el caso de la rima A o la primera letra que aparece ahí, pues aquí termina, pero como no pueden quedar los versos sueltos, va a aparecer una rima nueva de este lado y se van encadenando. Entonces, esta es la encadenada, esta es la encadenada. La abrazada es cuando están juntitos. Entonces, tenemos la rima encadenada en el terceto. Como el terceto no puede dejar la rima suelta, al final se hace un cuarteto que termina solidificando toda la rima. Realmente no hay como mucho error. Uno de los poemas más famosos, que es un terceto, es la Comedia de Dante, o la Divina Comedia, como lo conocemos acá. Para los que quieran estudiar literatura, pues la comedia no inicia siendo una novela, es un poema muy, muy largo que está escrito en italiano y está escrito justamente como tercetos. Luego tenemos el cuarteto, que es muy parecido al terceto. Estos dos son de 11 sílabas, el terceto y el cuarteto. La cosa es muy parecida, 11 sílabas, rima abrazada o puede ser encadenada, no importa. Tenemos la cuaderna vía, que es uno un poco diferente. La cuaderna vía va a tener 14 sílabas, es la estrofa más larga en número silábico. Tenemos 14 sílabas y todos terminan con la misma rima. Una cosa importante de los versos de arte mayor es que, como son versos tan largos y como necesitan tanto esfuerzo, solemos escribir, como les decía, 5 más 5, 4 más 6. Y en el caso de la cuaderna vía tenemos 7 más 7, es lo más común, no es lo único, pero es lo más común. Y entre estos dos versos suele haber una coma. Esta coma se llama cesura. No es necesario que lo sepan realmente, pero
esta coma que van a encontrar en casi todos los de Cuadernavía, se llama cesura y justamente ayuda a que la persona que está recitando o que está leyendo el poema sepa que hay una división silábica, una división numérica, perdón, entre cada una de las partes del poema. Aunque parece que no tiene mucho chiste, es un tanto complicado porque podemos tener una rima interna entre los versos de aquí y tener las rimas A, todas al final, todas iguales de este lado. Esto permitiría tener 8 rimas en solo 4 versos. No siempre pasa, pero puede llegar a suceder. Y tenemos La Lira, que es uno de los poemas un poquito más libres de esta sección, que combina 7 sílabas con 11 sílabas. Una de las cosas importantes del verso de 7 sílabas que había mencionado hace rato es que es la base del verso de 11 sílabas. Si tenemos un verso de 7, podemos construir uno de 11 pegándole 4 sílabas más. Es como, digamos, la base es el núcleo del verso de 11 sílabas y por eso es muy fácil combinarlo y de hecho los poemas no estróficos como la Silva van a utilizar el verso de 7 como base para poder encadenar 7 y 11, 7 y 11 de manera libre. En el caso de la lira tenemos un juego un tanto diferente. Tenemos ahí las rimas, como decimos, los versos estróficos no pueden quedarse sin su rima y ahí está. Entonces, vamos al último para no alargar mucho esto, porque esto lo pueden revisar en casi cualquier página de internet, solo para que sepan que existe y que sepan que la cuestión de métrica es mucho más compleja que solo contar silabitas. Bueno, es básicamente eso, pero vamos, tiene otros chistes. Y vamos con uno de los poemas o tipos de poema que no es original español. Este lo importamos del japonés, que es el haiku. El haiku es un poema que tiene 5 sílabas, luego 7 sílabas y luego 5 sílabas. Pueden contar cualquiera de estos, podemos hacer uno en este momento. La, lu, na, nue, va, tenemos 5 sílabas. Ya, aquí lo estoy pasando, también. La, mi, aquí tenemos 7. Des, deo, tra, puerta. Y aquí tenemos 5. Acaba de suceder un fenómeno que se llama diptongo y al que vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando hacemos toda esta cuestión de métrica, hay que recordar mucho lo del diptongo porque si no, aquí nos estaríamos separándolo y tendríamos 6 sílabas y obviamente ya no da la estructura del haiku. Pero si recordamos que las vocales se pegan, ya es muy fácil. Realmente es muy fácil. Las vocales se pegan y ya, no hay mucho chiste, además de esto. Entonces, esto es algunos de los poemas estróficas. El haiku, aunque es importado del japonés, es un poema estrófico. La diferencia que tiene es que es más conceptual o tiene más que ver con la idea que hay detrás del haiku y como es, creo que bastante evidente, no tiene una rima. En el caso de haiku no tenemos la rima, pero tenemos un espacio bastante reducido para poder expresar una idea. Y bueno, de todos modos, como está limitado 575, se considera estrófico. Vamos a hablar ya como último tema, digamos, de este video, va a ser hablar del soneto. El soneto es el poema por excelencia. Si alguien se quiere considerar poeta, al menos según los escritores del barroco, debe poder escribir un soneto. El soneto es la prueba de fuego, es la prueba máxima como poeta, según los autores del barroco. Entonces, ¿cuál es la dificultad del soneto? Cuando suelen estudiar los sonetos en primaria, secundaria y a veces también en la preparatoria, nos dicen, bueno, son 2 de 4 y 2 de 3, tiene 14 versos y 11 sílabas. Todo está sintetizado aquí, ¿no? Este es el poema más famoso de Quevedo, El amor constante más allá de la muerte. En sí la imagen la tomé de un video de YouTube, voy a poner a la persona en los créditos, pero realmente nos suelen decir, esto es un soneto y ya no tiene mucho chiste, ¿no? Vemos el tipo de rima de un lado, tenemos el tipo de verso del otro lado y casi siempre analizamos de manera superficial lo que es un soneto. Vamos a hablar de cuestiones por qué el soneto tiene esta fama de ser el más difícil y por qué no cualquiera puede escribir un soneto, según la gente del barroco.
Vamos a hablar primero un poquito de historia, es muy, muy breve. El soneto es un poema o un tipo de poema que surge en Italia en el Renacimiento. En esta época era un poco raro todo el panorama del mundo. Tenía ya varios siglos que había caído Roma, ya había pasado toda la Edad Media y durante la Edad Media uno de los conflictos principales es que la gente no sabía qué hablaba, no sabía qué idioma era el que estaba hablando. Algunos querían obstinarse a hablar latín, pero poco a poco pues, se fue desapareciendo la idea de que el latín era el único idioma. Los idiomas nuevos como el francés, el italiano, el español, alemán, empiezan a surgir a lo largo de todo el continente europeo. Y una de las cosas importantes de esta época es que las lenguas empiezan a estar orgullosas de lo que son. Ya no como hijas bastardas del latín o lenguas no reconocidas, sino como propia evolución o como propia identidad de un nuevo grupo de gente. Ya no somos romanos, ahora somos italianos, españoles, franceses. Una de las cosas importantes de esta época es que con esta nueva orgullo por la lengua, también surge una necesidad de identificarse con una tradición, porque bueno, tenemos a los griegos, tenemos a los romanos, pero no somos ni griegos ni romanos, entonces, ¿qué somos? Eso es una cosa importante de la Edad Media. En el Renacimiento, una de las cosas que sucede es que poetas como Dante Alighieri o como, pues sí, principalmente Dante, ayudan a que el italiano se eleve por encima de todas las demás lenguas con la obra de la Divina Comedia o con la comedia. Y esta comedia, como es un poema gigantesco, escrito de manera súper pulida, que se había hecho además en una variante del italiano que se llama toscano, esto causa que los toscanos o la gente que vive en la Toscana, pues se sienta más grande y más cultura, pues sí, con mayor cultura que el resto de la gente de Europa. Entonces empieza un conflicto por ver quién puede producir mejores obras literarias de mayor calidad, reafirmar su lengua, reafirmar lo que están hablando. Y uno de los primeros sujetos que logra ponerse al tú por tú con el italiano es un soldado que se llama Garcilaso de la Vega. Él nace en 1501, bueno, es la fecha que se tiene como estimada en Toledo, y muere en 1536, después de un par de semanas de agonía. Él es un soldado, entonces le toca una herida, se le infecta y se muere. Pero Garcilaso de la Vega escribe una cantidad bastante grande de poemas y además, aunque ya había intentos de integrar el soneto, de robarse esta pieza italiana, integrarla al español, nadie los había podido hacer bien porque no entendían la métrica, no entendían los sonidos del italiano y no entendían que era una lengua diferente al español. Entonces, Garcilaso de la Vega sí lo entiende, él le dice, no me importan los sonidos del italiano, yo soy español, y escribe sus primeros sonetos ya en el castellano, pues sí, post-medieval, ya es más moderno, pero todavía no es el español que hablamos en México o en España, ¿no? Em, entonces, Garcilaso de la Vega logra escribir, me parece que 60 o 58 sonetos, escribe 3 silvas gigantes que se llaman las églogas, que además son muy hermosas, por lo menos la primera égloga es muy bonita, y con este inicio de la tradición española, literaria española, de cultura, digámoslo así, porque ya había mucha tradición española para entonces, pero Garcilaso lo logra poner como en un estandarte de oro. Eso es a lo que quiero llegar. Y cuando Garcilaso logra hacer sus sonetos, después viene Góngora, después viene Lope de Vega, después viene Quevedo, y ellos tres, bueno, junto a todos los demás autores del barroco, logran perfeccionar el soneto, logran hacer sonetos bellísimos, sobre todo los de Lope de Vega y de Góngora son muy bonitos. Eh, y bueno, esto hace que el soneto adquiera esta idea de que está por encima del resto de la literatura. Es como la vanguardia o con lo que vamos a iniciar, con lo que todo gran poeta tiene que dominar para llamarse o atreverse a llamar poeta. Eso es lo que dicen las personas que más desarrollaron el soneto, que fueron los barrocos o la gente de los siglos de oro. Hay algunas variaciones al soneto, aunque es muy estricto.
tenemos esta ABBA, ABBA, las rimas ahí están, CDC. Aunque suele ser muy estricto en este sentido, hay algunas variaciones que son un poco menos frecuentes y menos populares, sobre todo la de CDE, porque estamos hablando de que estamos metiendo una quinta rima, pero bueno, también es más sencillo hacerlo. Entonces, por eso es menos popular, porque es como sacar la trampa e irse por el camino fácil. Pero bueno, hay más cuestiones técnicas de las que vamos a hablar un poquito. Entonces, esa es la historia más o menos del soneto cuando ya se integra al barroco, cuando ya se integra de lleno en los siglos de oro españoles, pues bueno, se queda como una de las piezas más importantes o de las cosas más que más le demandan a un poeta. Y vamos a hablar de por qué. ¿Cuáles son las cosas que complican el soneto? El soneto es un poema que tiene solo 14 versos. Empezamos con que tenemos un espacio bastante limitado. 14 versos divididos en 8 más 6. Son 4 más 4 y luego 3 más 3. Ahora, aunque el espacio es limitado de por sí, el soneto tiene una segunda complicación que va a ser una complicación de tema. El soneto tiene que, durante el primer párrafo, durante la primera estrofa, para hablarlo bien, en la primera estrofa vamos a tener una especie de planteamiento o una idea que tiene que dar los frutos suficientes para que esa idea pueda desarrollarse, pueda crear un puente y al final pueda tener una conclusión satisfactoria. Un soneto entonces no solo es escribir lo primero que se me venga a la mente, sino es un trabajo de 6 horas, 8 horas, 15 horas. Eso es lo primero. Tenemos que tener una especie de cuento dentro del soneto, si quieren verlo de esta manera. En esta parte, o durante la primera estrofa, es donde se establecen todas las palabras que el poeta puede utilizar. Y de hecho, cuando hablábamos de esto en la preparatoria, en el bachillerato en artes, les decía que una de las cosas más importantes para escribir el soneto es primero tener el verso final. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es mi línea asesina? ¿Con qué quiero sorprender a la gente? Y a través del final vamos a lograr seleccionar las palabras más importantes para tener el principio y bueno, de aquí ya viene todo lo demás como en cascada, pero al final tenemos que empezar por el final para poder tener el principio en el soneto, al menos es la manera en que yo me he sentido más cómodo escribiendo estas cosas. Luego, aparte de esta estructura de planteamiento, de desarrollo, cierre que tiene el soneto, también tenemos la cuestión de acentos, y esta es la tercera capa de complicación, y por lo que mucha gente dejó de escribirlos, porque es un tanto tedioso en cuanto a la cuestión de acentos. Primero, tenemos que tener nuestra estructura completa, tenemos que tener el final, y por último, tenemos que tener esta cuestión de los acentos. Intenté hacerlo lo más visualmente posible, pero sé que quizá no lo haya logrado. Dentro de la construcción de un soneto, vamos a tener aquí varias cosas. Primero, un soneto va a tener un esquema de rimas, perdón, bueno, sí, de rimas, sí, de acentos que tiene que cumplirse. Tenemos dos puntos, digamos, como anclas dentro de lo que es un soneto. Va a ser la sílaba número 6 y la sílaba número 10. Estas dos a fuerza tienen que tener acento. No importa cómo le hagan, qué técnicas utilicen, pero el acento de la sílaba 6 no se mueve. Hay una sola excepción, que es si tenemos un acento en la sílaba 4 y después tenemos uno en la sílaba 8. Es la única excepción, es la única vez que se va a poder mover su acento. Todos los demás, el acento tiene que caer en la sílaba 6. Aquí agarré el poema de Quevedo que les mostré anteriormente, el de Amor Constante, para poder hacer el análisis de acentos. Esto, recuerdo, solo es el análisis métrico. Todavía no nos vamos a meter en el significado. Eso lo vamos a hablar en un segundo video del soneto, porque si no es mucha información. Pero, bueno, aquí va. Tenemos la sílaba, perdón, el acento aquí, que es el que va a anclar todo el ritmo. Y además, el acento número 6
nos recuerda que estamos hablando de sílabas, perdón, de versos, perdón, que tienen 7 sílabas. Esto nos recuerda que es la sílaba que se va a encadenar con las otras 4. No es necesario, pero bueno, el 6 sí es a fuerza. Y bueno, tenemos varios esquemas de acentuación. Podemos tener que el primer acento caiga en la sílaba 1, en este caso se llama acento enfático. Podemos tener el caso de que caiga en la sílaba 2, en la 3, que es el melódico, o en la 4. En este caso no tenemos ningún acento que empiece o cuyo primer verso, perdón, no tenemos versos cuyo primer acento caiga en la sílaba 4. Ya es la segunda sílaba, o el segundo acento, perdón. Los primeros acentos los marqué con este como color salmón. Aquí estás, rar, som, dra y así, ¿no? El segundo acento, que creo que es bastante claro que no existe en todos los casos. El segundo acento es opcional. Este no importa si no está. Este que está en azul es a fuerza. El octavo también es opcional, perdón. Y el décimo es a fuerza también. ¿Por qué el décimo es a la fuerza? El 10, tenemos una regla en toda la poesía clásica, que es que si nuestro acento cae, perdón, que si nuestra palabra termina en aguda, es decir, si termina con un acento, básicamente, como allá, por decir algo, ¿no? Tenemos la A con acento. En este caso, es una palabra aguda y lo que está pasando es que el sonido de la vocal es tan fuerte que vamos a considerar que hay un espacio más que va a ser la sílaba 11. Entonces, si tenemos un poema de 10 sílabas, pero la décima sílaba tiene acento en la A, entonces tiene 11. Y tenemos el caso de las esdrújulas, por ejemplo, brújula. Y la U está en el número 10, entonces las sílabas 11 y 12. Obviamente está contradiciendo lo que estoy diciendo, pero sucede el caso contrario que en la aguda. En el caso de la esdrújula, tenemos brújula. Y como las otras dos sílabas, la sílaba 12 está tan lejos del acento, se considera que se elimina. Entonces tenemos bruju y ya, ¿no? Con eso termina nuestro poema. Esa es una explicación quizás un poco curiosa. Voy a intentar mejorarla en la segunda versión más bien la segunda parte del soneto. Pero básicamente es eso. Si tenemos palabras agudas o esdrújulas, nos van a afectar el conteo y tenemos que tenerlo en cuenta para el momento en que estemos escribiendo nuestro soneto. La décima sílaba es a la fuerza y tenemos 4 tipos de acentos, que son enfático, heroico, melódico y sáfico. Son los 4 tipos. Estos acentos son a fuerzas y van a darle varios juegos al soneto. Esta es la parte que complica, porque podemos tener la mejor idea, pero si nuestros acentos no concuerdan, pues ni modo, es un soneto mal hecho. Lo siento mucho, pero así es, o así lo decía Garcilaso de la Vega. Y como se ha ido reforzando con los años, pues ya es tradicional. Podemos hacer sonetos, digamos, mal hechos, o podemos hacer sonetos que no coincidan los acentos, pero como nuestros oídos ya están tan acostumbrados a los sonetos clásicos, de inmediato vamos a notar que es un soneto pues bastante diferente. Y tenemos, bueno, puse un ejemplo aquí de Góngora, de su obra máxima, Las Soledades. Él decía que era el polifema, pero la verdad es que le dedicó más tiempo a Soledades. Aquí tenemos era del año, la estación, Florida. Y aquí tenemos acentos en la 1, en la 4, en la 8 y en la 10. Y este es el único caso, el que en el acento puede no caer en la 6. Entonces, esta es una introducción a la métrica. Es una cuestión de acostumbrarse a medir, es una cuestión de afinar el oído. Yo esto ya lo puedo hacer muy rápido porque ya estoy acostumbrado, pero cuando hablamos de esto en la preparatoria, de hecho, lo que más odiaron mis alumnos fue que les pusiera un ejercicio tras otro de contar, porque siempre vi que tuvieron problemas en la cuestión de los diptongos, que no se nos olvide que las vocales van juntas, a menos que el poeta no lo quiera. Y en ese caso casi siempre va a ser un acento chistoso o va a ser una modificación del habla. Pero aquí tenemos ejemplos de diptongos. Tenemos el que a, casi siempre donde se ve muy raro, riaen, mael. Aquí la a, mi ya, ma, el, llama,
el, ya, separa la primera sílaba, luego mael, una sola sílaba. Entonces sí, claro que no es la palabra tal cual. Hay una modificación para el conteo. Entonces aquí tenemos ejemplos de diptangos. Y esto permite que sean las 11 sílabas perfectas. No hay que tener miedo por juntar vocales, quizás sea mejor. Y tenemos ejemplos muy famosos, por ejemplo, Góngora, en uno de sus poemas, uno de sus sonetos, dice, en tierra, en humo, en tierra, en humo, en polvo, me falta en polvo, en sombra, en nada. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis métrico de manera rápida, solo para comprobar esto de los diptongos. Y vamos a ver que quedan justamente las 11 sílabas. Entonces tenemos en, tie, raen, u, moen, polvuen, so, braen, nada. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y tenemos los acentos en tie, renu, muen pol, buen som, braina, da. Y si se fijan, esto ya es un poquito más especializado y lo veremos en un segundo video. Bueno, depende de la recepción de este, obviamente, jaja. Aquí tenemos una cosa que se llama ritmo trocaico, si mal no recuerdo. Tengo que revisar eso, si no es trocaico es el yámbico, pero no, es uno de esos dos. Tenemos el acento en la 2, en la 4, en la 6, en la 8 y en la 10. Esto hace que el poema, o que este verso en particular, tenga un ritmo como de macheteo o como de repetición constante. Quevedo también tiene uno aquí, que serán, ceniza, más, tendrá sentido. Y aquí tenemos uno igual. Entonces, en el caso de Góngora, este ejemplo en particular lo traigo por la cuestión de los diptongos, pero también vemos la cuestión de los acentos. Entonces, con esto suelo espantar a mis alumnos que están estudiando métrica o que quieren dedicarse a la poesía clásica, pero son todas las bases para poder construir poemas como Las Soledades o cosas como, bueno, o como sonetos como el de Quevedo, ¿no? Entonces, por hoy es todo. Son varios temas, es una cuestión más de práctica, porque la teoría es muy sencilla. Creo que ya si tienen el tiempo y vuelven a ver el video, se darán cuenta que la teoría es muy, muy, muy sencilla y que tiene toda la lógica del mundo. Donde se complica mucho es en la práctica, ya cuando empezamos a contar o ya cuando empezamos a construir nosotros nuestros propios sonetos, es donde se complica porque el espacio, las primeras veces lo sentimos súper, súper complicado. Intenté hacer un soneto con mis alumnos de sexto sem, bueno, ahorita que ya salieron del bachillerato en artes, y nos quedamos solo en la primera estrofa, después de casi 4 horas de dedicarnos a eso, porque sí es muy complicado las primeras veces. Ya después, cuando uno empieza a adquirir cierto callo o cierta experiencia con el soneto, pues se da cuenta que tiene trucos y tiene atajos, y sobre todo, pues hay que leer mucho a los muchachos del barroco, porque con ellos aprendemos muchas técnicas y aprendemos muchos atajos que hay para que, a pesar de que solo tengamos 14 versos, se sienta como un poema más grande. Entonces, este es un poema que le hice a mi hija, que ahorita tiene 21 meses. Sí, 21 meses. Y nada más, yo soy muy malo para la rima CDC, que es la clásica. Casi siempre utilizo la CDE, quizás en el barroco me dirían que soy un tramposo, pero pues no me importa realmente. Y aquí tenemos vive, escribe, cautive, aljibe. Tenemos las rimas, la primera, luego anas, ventanas, llanas, guardianas. Arce, arce, ado, ado, emplos, emplos. Ahí están las rimas. La cuestión métrica y eso no la vamos a revisar, pero bueno. Si les agradó el video, sé que es un tema pesado para entrar a la poesía, pero si les agradó,
les agradecería mucho que lo compartan con sus contactos, con sus conocidos, con la gente a la que pueda interesarles este tema. Es un tema que se ha abandonado un poco, pero que es importante conocer para hacer bien los escritos, incluso para aquellos a los que les guste la música. Todas las personas que escriben, ya sea rancheras, música, incluso cumbias, música de cualquier tipo, les sirve mucho la métrica porque con esto ustedes entienden el ritmo también. Otra cosa, y ya nada más para cerrar, cuando ustedes cantan una canción, pueden sustituir palabras para hacer canciones de burla y también es importante que conozcan la métrica para que tenga el mismo ritmo y tono que la canción original. Si dominan la métrica, cambiar las letras es una cosa muy sencilla. Muchas gracias y nos vemos pronto.